Hola, bienvenidos a un nuevo video de Moviéndose del Fuego. Mi nombre es Corras y el día de hoy vamos a estar haciendo una guía de sacerdotes sombras para Dragonflight, la cual no es una guía super meta, sino que es una guía más orientada a lo que es el día a día en Dragonflight. Ya sé que es la primera vez que prueban esta clase, o si vuelven después de mucho tiempo, no saben de qué se trata, no saben de qué va, qué talentos poner y simplemente quieren jugar un buen rato, hacer tal vez algunos calabozos, unas misiones, subir el nivel. Bien, yo normalmente las guías las grabo en la Isla Dragón, pero está bugueado el bote que nos lleva a la Isla Dragón, así que voy a tener que probarlo acá en Tormenta. Bien, como les dije, bueno, esta guía no es meta, o sea, no es lo que es más óptimo, qué sé yo, que pueden encontrar en Icy Base, WoW, GDO, LoSU, hacedor de guías de confianza, sino que es algo más orientado a aprender la clase si ustedes es la primera vez que juegan o si se conectan por primera vez a Dragonflight, tanto cuando salga Dragonflight o en la beta. Y quieren saber cómo utilizar esos sacerdotes sombras por si quieren ir preparándose. Bien, lo primero que tienen que saber es los talentos. Los talentos tenemos una rama de sacerdotes que es para todos los sacerdotes igual y otra rama que es para sombras únicamente, ¿no? Acá tenemos la interfaz de ver cómo vas y esto es sombras. Bien, la especialización de daño, porque sacerdotes recuerdan que tienen dos especializaciones de sanación. Bien, tanto maligno de sombras como palabra de sombras muertes ya te vienen por defecto, no los podés sacar, digamos. Este es nuestro ejecutar y este es un cooldown, el cual ustedes lo tiran, sale un bichito, le pega al enemigo y te junta demencia. La demencia la vamos a usar casi, mejor dicho, exclusivamente en peste devoradora, que esto es una especie de dot que le ponen como un daño a través del tiempo, que pegan como un camión, ¿sí? mucho pega, mucho. Bien. Después le puse disipar magia porque me parece que esta es una utilidad que los sacerdotes están acostumbrados a tener y la gente que ve a un sacerdote tal vez en un calabozo está acostumbrado a que el sacerdote le saque los efectos benéficos a los enemigos, ¿sí? Es muy bueno, muy potente. Simplemente de poner, si se ponen algún escudo, los bichos, se lo puede sacar en el saque. Muy bueno. Bien. Después le puse alivio de sombras para tener una sanación rápida que no nos saque la forma de sombras, que es la forma que tenemos que usar todo el tiempo. Si nos hace un poquito de daño cuando lo usamos, no es despreciable. Bien. Para darle una sinergia con esto, le puse masoquismo, que hace que alivio de sombras no solamente te sane, sino que también te reduzca el daño recibido en 10%. Y esto es muy bueno porque te va a hacer sobrevivir en lugares o condiciones que normalmente no podrías hacerlo. Bien. Después le puse cuerpo y mente. Esto hace que cuando ustedes lanzan el palabra de poder escudo, se mueven más rápido. ¿Sí? Esto es muy copado porque el sacerdote tiene poca movilidad. Y esto va a ser una movilidad que no van a necesitar pensar mucho porque palabra de poder escudo es instantáneo y lo pueden utilizar también para defenderse. No le puse la pluma angélica ni nada de eso porque me parece que está un poco de más por si están jugando ustedes solos o si están en un grupito chico de gente. Bien, lo que sí puse en esta rama es dolor agonizante. Dolor agonizante, y acá ya empieza un poquito lo jugoso, hace que nuestra palabra sombras dolor, que es el dot que ponemos todo el tiempo, haga 5% más de daño. Eso no está nada mal, pero lo importante es que cuando un enemigo muere nos junta demencia, ¿sí? Si tiene la palabra sombra dolor. Y esto es muy bueno. Se lo pone un par de bichos y cuando se quieran dar cuenta si se muere un ad, ponele, juntás demencia. Y esta demencia te va a servir para lanzar peste devoradora que pega un montón, ya lo dijimos. Bien, acá puse muerte y locura, que hace que nuestro ejecutar se convierta en un, digamos, en nuestra palabra de sombra muerte, sí se convierte en un ejecutar hecho y derecho, ¿sí? Pega un montón, lo pueden utilizar repetidamente cuando el bicho tiene poca vida. No les recomiendo hacer esto porque se van a morir, pero lo van a poder hacer mientras tengan ahí curándolos o tengan bastante vida ustedes. Porque pega una banda, pega muchísimo. Así que ténganlo en cuenta. Bien. Después le puse control mental. Si bien a mí control mental en lo particular no me gusta como control mental, o sea que lo lanzás y le controlas la mente a alguien y no puedes controlar a tu personaje, me parece medio malo. Pero sí con esto con mente dominante. ¿Por qué? Porque se convierte en un hechizo el cual ustedes inhabilitan a un enemigo y toman control sobre él. No solamente eso, sino que el bicho va a seguir casteando los poderes, utilizando las habilidades, ¿sí? Esto está muy bueno si tienen un grupito de bichos, ponele, y tienen uno que es un caster que los cura. Ustedes lo pueden dominar, lo dominan y lo sacan no solamente del juego, sino que van a curar a tu propio grupo o a vos si estás en solo, ¿sí?
Se convierte prácticamente en un cooldown de daño porque tiene 2 minutos. Muy bueno, utilizado bien, me parece, no es tan difícil de usar tampoco, así que me parece muy potente. Bien, después le di a Tentáculos del Vacío, que esto básicamente lo que hace es enraizar a todos los enemigos que vos lanzás y enraiza a 5 enemigos. Muy copado, 8 segundos, no, sí, 8 metros durante 20 segundos, dura un montón, dura un montón. Y si bien te pueden mandar los tentaculitos, nada, te va a dar una supervivencia para poder escapar, curarte o incluso salvar tu tanque, como sea. ¿Sí? Mucha utilidad. Después le puse encadenar no muertos. Esto te va a dar un crowd control duro, digamos, para muertos vivientes. Qué sé yo. Me parece que está bastante bien. Tiene, digamos, es un nicho muy chiquitito, pero cuando se puede usar, está muy bueno. Esto sí, esto es lo jugoso, jugoso, jugoso. Infusión de poder. Ustedes se lanzan esto y lanzan medio heroísmo, digamos. Medio sed de sangre, medio bloodlust. Te da celeridad y pegás muchísimo. Esto se lo puedes lanzar a un aliado también. Y con este talento hace que cuando vos se lo lanzás a un aliado, también te lo lanzas a vos mismo. Así que, bueno, fíjense, ¿no? Un montón. Bien. Le puse abrazo vampírico. Esto lo que hace es, básicamente, ustedes lo lanzan y todo el daño que hacen roba vida, ¿sí? Roba vida un montón, roba vida y lo cura a sus aliados también. Y con esto hace que cura más y lo pueden usar más seguido, ¿sí? No los va a salvar, digamos, no, si viene un daño que mata a todos, no los va a salvar, pero sí va a ayudar un montón a la sanación, especialmente si están solos. Bien. Después puse los críticos de explosión mental reducen la velocidad de movimiento del enemigo. ¿Por qué puse esto? Porque vamos a orientar toda la build en explosión mental, ¿sí? Todo va a estar orientado a explosión mental. Entonces, esto va a hacer que los ralentice a los bichos. Si bien no te digo es súper útil, me parece que tiene una sinergia importante. Si ustedes están lanzando todo el tiempo explosión mental y si tienen que escapar para curarse o para correr de una habilidad, está bien. Bien. Después puse escudo de vacío. Esto hace que cuando ustedes tienen palabra de poder escudo, el daño que hagan se aumenta al escudo que tienen. Está redactado medio como el traste esto, pero bueno. Básicamente es eso, ustedes se lanzan palabra de poder escudo y siguen pegando normal. Y lo que peguen se lo va a dar al escudo. Tiene sinergia con esto, ¿no? Obviamente. Obviamente. Bien. Lo ya lo habíamos visto. Puse que reduzca la reutilización del agredido psíquico. Esto es un miedo que lanza alrededor tuyo. Bueno, otro crowd control para sobrevivir más. Como ven, estamos orientados a sobrevivir un poco más con el sacerdote porque la verdad que es bastante fragilón, ¿no? Giro del destino. Esto hace que cuando ustedes le pegan a un bicho que tiene poca vida, le peguen más. Esto, en conjunto con esto y esto, fíjense, ¿no? Pega un montón pega palabras, sombras, muerte, los van a reventar a los bichos. El bicho tiene poquita vida y le entras a tirar palabras, sombra, muerte cuando se activa, digamos, se le va a aparecer un bichito alrededor. Le das con esto y le da mazamorra. Le da mazamorra. Montón. Bien. Explosión mental mejorada. Esto hace que reduzca la reutilización de explosión mental. Como dijimos, la build la vamos a basar en explosión mental, así que me parece que esto es ineludible, ¿sí? Acá le puse espectro que hace que desvanecer se elimina todos los efectos de movimiento, reducción de movimiento. Si bien está este que reduce el daño recibido, desvanecer, yo le puse este porque desvanecer tiene poco tiempo de reutilización y es como una especie de malo de libertad gratis que tienen ustedes para ustedes mismos. Los vas a zafar, la verdad que sí. Bien. Y acá le puse juegos mentales. Juegos mentales era la vieja habilidad de los Ventir, de Shadowlands. Que básicamente ustedes le lanzan esto. Y cuando se lo lanzan, todo el daño que le siguen haciendo, después le hacen más daño y le hacen curación. ¿Sí? Ustedes úsenlo. Y sigan haciendo la rotación tal cual. ¿Sí? Acá le puse esto para que explosión mental y púa mental, que también la vamos a usar, reduzca el tiempo de reutilización de juegos mentales. ¿Sí? Traten de utilizar juegos mentales en conjunto después con peste devoradora. Simplemente porque me parece un lindo combo. Pero si no pueden, háganlo normal. Bien. Hablando de peste devoradora, esto ya fue digamos, la rama de talento del sacerdote, que es para todos los sacerdotes. Y ahora vamos al exclusivo de sombras. Peste devoradora ya te viene por defecto, no lo puedes sacar, es nuestra habilidad insignia, así que bien. Básicamente lo que hacen con esto, juntan demencia y cuando tienen 40 demencia le enchufan peste devoradora. Siempre que puedan, tienen peste devoradora porque hace realmente mucho daño. Aparte, te cura un poquito. No te cura mucho, pero aparte, si el bicho ya tiene peste devoradora encima,
toda la peste devoradora que le tiene encima de esa peste devoradora que ya tenía, se añade al daño, no es que se sobrepasa, o sea, no es que se solapa, sino que se añade. Así que no tengan miedo de tirar una atrás de la otra. Bien, le puse silencio, que esto es una interrupción, no pueden andar por el mundo sin interrupciones, diga lo que diga Blizzard. Así que fundamental, y le puse esto para reducir el tiempo de reutilización del silencio, para tener una interrupción cada 30 segundos. No se discute, no se discute. Todo lo que se puede interrumpir se interrumpe, especialmente sanaciones o daños mortales. Así que nada, háganlo, practiquen, interrumpan a los enemigos, háganlo. Bien, dispersión, esto es básicamente como una especie de burbuja del paladín, si lo quieren ver de alguna manera. Ustedes se lo lanzan y se vuelven casi invulnerables por un par de segundos. Pero, no solamente eso, sino que cuando se lo lanzan también se curan toda la vida. O casi toda la vida. ¿Sí? Aparte, esto reduce el cooldown también de la dispersión. Es muy útil. Recuerden que no pueden atacar cuando hacen esto, así que piénsenlo, si lo van a usar, sepan que no van a poder seguir dañando al enemigo. Lo que sí va a hacer es sus dots, o sea, sus daños atrás del tiempo, van a seguir sobre el objetivo. Así que si le tienen todos los dots y después se lanzan esto, los dots van a seguir haciendo daño mientras ustedes están invulnerables. Bien, le puse apariciones sombrías, que hace explosión mental y peste devoradora y descarga vacío no lo vamos a tener, pero bueno, peste devoradora sí. Tanto expresión mental como peste devoradora, le va a lanzar un fantasmita. Este fantasmita le va a afectar solamente a los que estén afectados por toque vampírico, que fue uno de nuestros dos. Nosotros tenemos dos. Tenemos palabra sombra de dolor y toque vampírico. Ahora vamos a ver que toque vampírico lo podemos aplicar de manera fácil también, ¿sí? Esto está muy bueno, hace un montón de daño y en conjunto con esto, tus apariciones ahora generan demencia también. O sea, se sinergia con peste devoradora. ¿Por qué? Porque si ustedes lanzan peste devoradora y además con esa misma peste devoradora juntan demencia, van a poder lanzar peste devoradora más seguido. Bien, continuando. Puse abrazamiento mental. Esto es un AOE que junta demencia. No lo traten de utilizar como un daño AOE súper poderoso, porque no hace tanto daño. No hace tanto daño. ¿Sí? Lo que sí hace es juntar mucha demencia. No lo intenten hacer. Onda, hay 20 bichos. Solo chaneleo abrazamiento mental porque no va a hacer nada de daño. ¿Bien? Ok, seguimos. Púa mental. Esta púa mental volvió. Ya era una habilidad que existía hace mucho. Pero básicamente lo que hace es que si ustedes lo lanzan normalmente, hace que sus daños, sus dots, se los coma. ¿Sí? Se come los dots. Y no está bueno eso. Pero hace que tu probabilidad de crítico de tu próxima explosión mental sea casi asegurado, porque te aumenta en 30% más el base que vos tenés. Es básicamente un crítico asegurado, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué con esto hace que tu toque vampírico y peste devoradora tenga posibilidades de hacer que tu próxima púa mental no consuma los efectos de daño del tiempo, ¿sí? Además, inflige más daño, pero no importa, y es instantáneo. La cosa es que cuando se te activa esto, se te activa el grado de oscuridad, solamente ahí usas púa mental. Solamente cuando se te activa esto. ¿Por qué? Si no vas a perder daño, ¿sí? Vos le tirás los dos, normalmente estás peleando, estoy tranquilo peleando, y de repente se activa, pum, le tirás un montón de daño. Bien, perfecto. El daño de toque vampírico tiene posibilidad de restablecer la reutilización de explosión mental. Esto también en el mismo orden. Explosión mental es nuestra habilidad insignia, ¿sí? Genera insanía, tira las apariciones y a veces se vuelve a poder reutilizar. También se sinergia con esto. A todo sinergia, no sé si se dieron cuenta. Bien. Seguimos. Fundir mente hace que púa mental reduce el tiempo de reutilización de tu próxima explosión mental. Se puede acumular 2 veces, o sea, básicamente hace que tu próxima explosión mental sea casi instantánea o instantánea. Se lo utilizan estos 2 veces por alguna razón. En ese psíquico hace que explosión mental y púa mental hagan 30% de daño a todos los objetivos con toque vampírico. ¿Y por qué puse esto? Porque también puse fragor de sombras. Esto lo que hace, lanza una pelota gigante, ¿sí? Que a 4 enemigos que toque esta pelota, le ponen toque vampírico. Fíjense, sinergia, toque vampírico, púa mental, explosión mental, mucho daño, todo junto, muchísimo daño. Seguimos. Tus golpes críticos de explosión mental y púa mental generan 5 más de demencia para lanzar más pestes devoradoras.
Tiempo de lanzamiento de tus hechizos. O sea, cuando lanzas hechizos de sombra, o sea, todo el tiempo te aumenta daño, 1%. Se acumula 5 veces. Ergo tiene 5% más daño siempre. Me pareció daño gratis. En trastorno aumenta el daño de peste devoradora 75%. Y abrazamiento mental inflige 20% de daño más rápido. Esto no sirve mucho, pero bueno. El daño inicial de peste devoradora, sí. ¿Por qué? Porque la van a usar todo el tiempo. Y como la van a usar todo el tiempo, necesitamos que el primer toque pegue mucho más. Bien, acá le puse que explosión mental tiene 15% de posibilidad de hacer que tu próxima peste devoradora no cueste demencia. O sea, se te activa peste devoradora gratis, que pega 75% más y lanza todas las energías que tiene puestas. Esto le tengo un solo puntito, porque este personaje está en nivel 60. Cuando ustedes lo vayan subiendo de nivel, denle a mente maestra, que aumenta la probabilidad de crítico, puede aumentar la explosión mental y aumenta 15% la bonificación de su daño crítico. Esto va a hacer que pague más y el daño gratis no lo piensen más. Y ahora acá le puse locura, que hace que demencia cueste, peste dorado cueste menos demencia. Y reduce en 5 la demencia drenada cuando lanzas abrazamiento mental. Bueno, básicamente cuesta menos demencia, lo lanzan más fuerte, lo lanzan gratis y utilizan púa mental. Vamos a ver un poquito contra los muñecos, ¿sí? Porque ya es lo que tenemos. Me gustaría matar bichos, pero bueno, es lo que tenemos. Acá ven como le lanzo la pelota esta, después le lanzo el palabra sombras, le lanzo juegos mentales. Al punto mental no se me activó, puedo lanzar el abrazamiento, puedo lanzar la tortura mental, ahí se activa otra vez esto. Y ya en cualquier momento voy a conseguir el... Ahí está, se me activó, tum, lo tiro nuevo, sigo chaneleando, ya tengo peste devoradora, sigo tirando, se me activó punto mental, tiro los dots, renuevo los dots, se me activó de nuevo punto mental, lo tiro de nuevo, ya tengo suficiente peste devoradora, punto mental otra vez, sigo tirando, se activó explosión mental y gratis, rápido otra vez, es un es un cambalache esta rotación. Encima no puse los cosos del tiempo de utilización que me aparezca, así que medio loco como se ve. Pero bueno, básicamente como ven, hace muchísimo daño todo junto, ¿sí? Mucho daño todo junto. Esto para calabozos, cuando ustedes dicen, ah, no, el sacerdote puede hacer mucho daño, pero en un periodo de tiempo, porque tiene un rampart muy alto. Miren cómo sigo tirando y hace mucho daño. Le invento peste devoradora todo el tiempo. Proquea todo. Proquea mucho, realmente proquea muchísimo. Y lo bueno que esta build que yo les di tiene buena movilidad. ¿Por qué? Porque si bien ustedes, o sea, van a tener que castear, también tenemos muchos instantáneos, como verán, ¿sí? Entonces eso le va a dar una movilidad superior a otras builds del Sacerdote de Sombras. Bueno, chiquis, esto fue todo por hoy. Si les gustó la guía, denle like al video, suscríbanse al canal por favor, mi nombre es Corras, y si les gustó, dejen en los comentarios qué clase quieren que hagamos la próxima vez. No olviden de suscribirse al canal, nos vemos la próxima, bye bye.